Doctores, muy buenos días, ¿cómo están? Me place saludarlos y tenerlos nuevamente en esta sesión número 20 de nuestro Derecho Penal General. ¿Cómo han estado? Muy buenos Buenos días, ¿cómo días. está? Buenos días, doctor, ¿cómo está? Bueno, me alegra de antemano toda esta situación. Buenos días, doctor. Muchas gracias, profe. Bueno, doctores, vamos entonces a mirar hoy la última sesión de este módulo. Espero que haya sido de vital importancia, que hayamos aprendido algunas cosas de este penal general, que es la base fundamental de nuestro derecho penal durante nuestra carrera y en nuestra práctica después de haber terminado y haber sido profesionales en derecho. Nos habían quedado pendientes algunos temas importantes sobre las otras maneras o las otras formas de cometer conductas punibles. Nosotros en un principio habíamos hablado de dos maneras importantísimas mediante las cuales se pueden ejecutar las conductas punibles o se pueden cometer delitos, que siempre las vamos a tener en cuenta, que es la acción y la omisión. Pero de igual manera, recuerden que hay otras formas de comisión de conductas punibles, culposas, que es mediante el dolo, la culpa y la preterintención, y estamos hablando de ello. Ya habíamos hablado del dolo, las clases de dolo, habíamos hablado de la culpa con representación y habíamos dado algunos ejemplos sobre esta culpa con representación. Perdón, doctor, que lo interrumpa. Señora. Buen día. Teníamos también pendiente el tema de las exposiciones de los compañeros que han faltado por exponer. No sé Sí, si... sí, ya vamos a dar paso a ello, doctora. Entonces, les estaba aclarando para que nos pusiéramos en contexto sobre los últimos temas que habíamos visto, fuera de los temas de las exposiciones que han realizado ustedes, que son del artículo 32, que son los eximentes o exculpantes de responsabilidad. Esto que ustedes explicaron son situaciones que no encuentran responsable al presunto autor de la comisión de esa conducta punible cuando ese delito o ese bien jurídicamente tutelado se haya vulnerado teniendo en cuenta estos requisitos o estos presupuestos del artículo 32. Si hablamos Doctor, nosotros de, por ejemplo, la legítima defensa, si una persona por defender su bien jurídicamente protegido o tutelado, que es la vida, acciona y se defiende, pues entonces se llegase a comprobar que hubo legítima defensa, esta persona no será culpable o responsable de haber cometido esa conducta punible. Y así todos los otros que expusieron y los que van a exponer. Entonces son eximentes o ausencia de responsabilidad del sujeto activo que cometió esa conducta punible. doctor, Entonces buenos vamos días. a... Buenos días. Qué pena con usted interrumpirlo de esa manera. De todas maneras, ¿será que no podemos o no hay una posibilidad de volver a revisar el examen? Es que hay un punto que sí me genera una inquietud. No, el examen lo revisamos terminando estos temas, doctor, porque Ah, listo, listo, perfecto, doctor. se me Muchas hace gracias. más importante terminar los temas porque hoy es la última clase. El Sí, examen señor. lo podemos revisar en unos 10, 15 minuticos Ah, finales, listo, perfecto, ¿vale? doctor. Sí, Perfecto, yo, muchas gracias. yo de todas maneras siempre tengo esa costumbre para que todo el mundo quede claro con sus notas, siempre he socializado los exámenes, los he explicado, les he dado las respuestas que son y si se dieron cuenta del examen, todos los ejemplos los tomé del libro, todos están ahí del libro, uno que otra o dos o tres preguntas las hice fuera del libro, pero todos los ejemplos que coloqué están en el libro que yo les había indicado para mirar eso. Entonces lo hacemos en unos 15 minuticos ya, por ahí a las 9:30, iniciamos a hacer eso. Vamos a agotar estos temas, doctores, porque quedamos mancos o cojos si no alcanzamos a ver estos temas. Entonces, hoy el procedimiento es lo siguiente. Vamos a escuchar las exposiciones que nos faltan. Después de ello paso a terminar de explicar las otras formas de comisión de la conducta punible. Si nos alcanza el tiempo vamos a hablar del artículo 34 hasta el artículo
39 del Código Penal, hacer una explicación de ello, y vamos a hablar del artículo 43 del Código Penal también, y con esto damos por terminado nuestro módulo. Bueno, entonces, ahora sí, doctora Zulma, si por favor me colabora, ¿quién inicia con la exposición y cuántas personas nos faltan? Nos faltarían 4 personas, Bueno, 4 perfecto. temas. 4 temas, sí. Listo, Sí, doctora Zulma. señor. Entonces, en ese orden, ¿me puede colaborar, por favor, con las personas en su orden que estén? Sí, señor, permítame un momento, por favor. Laura, Daniela. Buenos días. Profe, ¿me puede permitir compartir pantalla, por favor? Claro, con mucho Gracias. gusto. Ahí está. Que es que a mí los sistemas todavía me toman del pelo, aunque no tengo, pero me toman del pelo. Listo, ya se vio. Listo. Buenos días. Entonces, en este caso a mí me correspondió lo que me corresponde, lo que es el miedo insuperable. En la doctrina, el miedo insuperable, en la doctrina se define como la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o un daño que pueda a su vez ser real o imaginario. Es una apreciación que tiene el individuo de que le suceda algo que no desea para sí mismo y estas circunstancias le afectan la conducta que va a tener. Hay unas fases que te tienen en cuenta pues a la hora de tipificar este miedo. La primera es la prudencia, luego viene la cautela, luego viene el estado de alarma, luego viene el estado de angustia, el pánico y el terror, que en este caso sería pues el nivel más alto de miedo que tendría una persona, y de acuerdo a estos niveles pues se va a evaluar el miedo insuperable. Se encuentra tipificado en el artículo 32 en el numeral número 9, donde se dice que se obre impulsado por miedo insuperable. Y tenemos unos requisitos que se han establecido para tener en cuenta el miedo insuperable. Entonces, en este caso sería primero, pues que debe existir un profundo estado emocional en el sujeto por el temor al advenimiento de un mal. Otro sería que el miedo ha de ser insuperable, es decir, solo aquel que no deja al sujeto ninguna posibilidad de actuar como lo haría en una circunstancia normal o el hombre común. Otro de ellos es que el miedo debe ser el resultado de una situación capaz de originar en el ánimo del procesado una situación emocional de tal intensidad que, aunque no excluye totalmente su voluntad, la voluntad de actuar, sí enerva la fuerza compulsiva necesaria para autodeterminarse. Y otro de ellos es que el miedo debe ser producto de una serie de estímulos ciertos, graves, inminentes y no justificados. Yo lo determiné, pues creé 2 ejemplos, no sé si el profe me corrige si están bien. Por ejemplo, creo que el miedo insuperable se puede dar, primero, digamos, cuando una persona ha vivido algo en su vida que la marcó muchísimo, ¿sí? Que fue un estado como de terror. Ejemplo, Sara fue abusada sexualmente en repetidas ocasiones cuando era niña. Hoy en día tiene 20 años y sale con un amigo y su amigo pues le presenta como una situación donde la hace como recordar esos momentos, lo cual la lleva como a un estado de temor y eso hace que ella actúe impulsivamente, ejemplo, empujándolo y generándole una lesión. No sé si el profe me corrige. Ese es uno de los ejemplos. Bueno, ojo, doctores. Podría Bueno, estar ahí. el miedo insuperable es que no se pueda superar por ninguna manera o porque
no tenga la posibilidad esa persona por ese mismo miedo de cumplir con alguna situación. En este caso, habría que determinar en cuánto la ha afectado y ese miedo entonces no le permita de pronto volver a confiar en una persona, ¿no? Hay que mirar ese miedo insuperable y todo se tiene que probar en esta situación. Pero Y, sí, sí por está ejemplo, como... otro caso que también pensé es cuando las personas sufren, tienen fobias, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, que la fobia a la oscuridad o otro tipo de fobias que les Ujú. generan como ese estado de temor que les afecta a la psique. Entonces, en una situación así que de pronto ellos no vean como otra salida más que el actuar de esa forma. Perfecto, sí. Bueno, Muchas gracias. ok. Ya dejé de compartir pantalla, porque qué pena. Charles Arias y Sebastián. Zulma, buenos días. Muy bien. Doctor, buenos días. ¿Me Buenos puede, días. doctor, compartir la pantalla? ¿Listo? Doctor, pregunto, ¿ya pueden visualizar la pantalla? Aún no, aún no. Ahí. Ya, ya casi. Ya casi. Listo. Gracias. Bueno, muy buenos días. Del título 3, capítulo único, nos correspondió con el compañero Sebastián Criollo. El artículo nuevamente 32, numeral 10. Establece el error de tipo al señalar que no hay un lugar a responsabilidad penal cuando se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuere vencible, el autor debe responder solo si la conducta ha sido prevista por el legislador como culposa. Sebas. Buenos días. Bueno, el error de tipo es la representación errónea de los elementos que integran el tipo objetivo del delito. Se representa cuando la gente desconoce los elementos descriptivos o normativos, es decir, los elementos objetivos del tipo penal. O sea, se analiza desde la tipicidad. El error de prohibición se presenta cuando la gente piensa o cree al momento de cometer el delito que la conducta va a penetrar es permitida o no se encuentra permitida por la ley. O sea, en este caso se analiza desde la antijuricidad. Pueden ser vistos en dos sentidos, como un error vencible o como un error invencible. Continúa, compañero Charles. La naturaleza del error debe examinarse en atención al entorno, retiro, y a las condiciones de orden personal en que las mismas se desenvuelven, su conocimiento, su capacidad, su habilidad, ya lo vamos a mirar en la gráfica para que sea un poco más entendible. Dice, error vencible, puede ser evitado al presentarse la debida intención. En su constitución se le da la culpa, es un delito culposo. Por error invencible, se excluye de la responsabilidad ya que dicho error es inevitable, aún para la persona con los conocimientos, no tendrá responsabilidad penal. Y aquí podemos observar la gráfica del error vencible y el error invencible. En el error vencible vamos a mirar el procedimiento donde está una persona que es conocedora del tema, que es un cazador experto, que reúne unas condiciones y unas capacidades diferentes al otro caso,
que tiene unas armas con unas condiciones específicas, que hay un ambiente, un sitio donde caza el bosque, lo favorece la luminosidad del día y otras condiciones. Es una persona que practica habitualmente, que tiene hábitos de práctica, que normalmente puede distinguir cuando va a realizar estas actividades en el bosque, distingue las personas, las siluetas de las personas y las siluetas de los animales. Este error, esta persona con su conocimiento pudo haber evitado el resultado, que fue haber disparado a través de los árboles porque él percibió un movimiento, normalmente está acostumbrado, pero no era un animal el que impactó, era una persona, un amigo, un conocido, un humano. Aquí se tipifica como un delito culposo, a diferencia del invencible, que es donde una persona totalmente inexperta, que no tiene conocimiento, no tiene práctica, pero que va a realizar este deporte, se mueve en los árboles, no identifica una silueta, igualmente dispara su arma, era su primera vez, debuta como cazador, y igualmente le quita la vida a una persona. Aquí no tendrá una responsabilidad penal. Sebastián, si tienes otro ejemplo. Sí, sí, gracias, compañero. Un ejemplo clarísimo de este tema fue lo que pasó hace algunos años con el hijo de Bruce Lee, quien se encontraba grabando en un set, una de sus tantas películas. En una de las escenas tenía que recibir unos impactos de bala de, con un arma de fuego con balas de plástico. Acá en este caso utilizaría, pues, en medio de un error, le dejó una bala real y en mitad de esos impactos una de esas balas impactó al actor y fue cuestión de horas para que muriera. Acá se considera también como un delito culposo porque la persona que le disparó estaba consciente de que tenía que dispararle, pero no tenía idea de que en la pistola había una bala de verdad. Es lo que nos explicaba el compañero Charles. Lo que le ocurrió al hijo de Bruce Lee, ¿no? Doctor. Creo que ese es el caso que estás poniendo el compañero, profe. Perfecto, sí. Listo. Doctor, muchas gracias. Bueno, ok. Muchas gracias. Gracias a compañero. ustedes. Sigue la compañera Gabriela y Valentina. Bueno, muy buen día para todos. Buenos días. Junto con Valentina Bello les vamos a explicar el numeral 11 del artículo 32. Entonces le voy a dar inicio al tema junto con mi compañera para que les explique el artículo como tal. Buenos días. El artículo 32 dice que se obra con error invencible la licitud de su conducta. Si el error fuere vencible, la pena se rebajaría a la mitad. Para estimar cumplida la conciencia de la antijuricidad, basta que la persona haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de actualizar el conocimiento de lo injusto de su conducta. Bueno, entonces como ya lo habían explicado el anterior grupo, encontramos el error de prohibición invencible y vencible. Será invencible cuando en la situación el sujeto no podrá de ningún modo haber pues salvado su error, es decir, es inevitable, y vencible cuando se podrá pues haber evitado la debida diligencia y así evitar el error, ya sea informándose, brindando atención o el que teniendo los medios para conocer las normas las desconoce. En este caso se considera que será invencible o vencible en la medida en que el autor haya podido evitar según las circunstancias del caso y se determina analizando, en este caso, digamos, características personales del individuo, como su profesión, su nivel académico, su situación laboral. Entonces, básicamente lo que nos dice este artículo es que
el error se presenta cuando el agente piensa o cree que al momento de cometer el delito, que esa conducta que va a realizar es permitida o no se encuentra prohibida por la ley. Entonces, puede ser que el autor no piense que su conducta constituye un delito o incluso ni siquiera piensa en absoluto en la posibilidad de que se trate de uno. Entonces, a continuación les vamos a dejar un ejemplo referente al artículo. Alguien que piense que es permitido por la ley tener relaciones sexuales consentidas con una niña de 13 años. En este caso, la persona conoce que está sosteniendo pues, esa relación sexual y quiere llevar a cabo dicha conducta, pero desconoce que la edad de consentimiento sexual en Colombia es de 14 años. Por esto piensa en forma equivocada que su comportamiento es legal. Listo. Y listo, Zulma, con esto ya vamos con terminar nuestra exposición. Listo. Perfecto, doctor, ya terminamos porque el compañero Armando expuso el día viernes. Con esto terminaríamos las exposiciones porque el compañero Armando expuso el día viernes, entonces Listo. no eran 4 temas, sino 3. Doctora Zulma, le envío un mensaje, por favor me colabora con el pedido que le estoy solicitando, es tan amable. Sí, señor. Permítame un segundo, por favor, no vean esta mesa. Y todos, mientras tanto, van a tener en su mano su código penal, porque hoy vamos a trabajar el tema del artículo 34 al 39 y se hace necesario que tengan ese código y se hace necesario también que tengan presente el artículo 43 del mismo código que vamos a explicar esos temas, mientras la doctora me colabora con un trabajito que vamos a realizar ahorita. ¿Listo, Del título cuarto, doctor, buenos días, está listo el artículo 34. Listo, pero ahorita yo les indico, porque nos falta explicar la culpa sin representación, nos falta explicar los factores generadores de la culpa, que es la negligencia, la imprudencia y la impericia, y haríamos un breve repaso de la preterintención para iniciar con esos artículos. Tenemos el tiempo necesario para ello. Entonces, doctora Zulma, ¿me puede regalar el trabajito que le pido? Sí, señor. Bueno. Sí, señor, ya. Un momento, ya empezamos. Entonces, Arbeláez Gallón. Por favor, me abren cámara días, cuando van a presente. contestar, si son tan amables. Arbeláez Gallón. Julián Andrés. Buenos días, presente. Arias Merchán Charles. Buenos días, presente. Arias Aguirre Claudia. Buenos días, presente. Ávila Puentes Diana Marcela. Buen día, presente. Bustamante Morales Marla. Buen día, presente. Camargo de Jarano Valentina. Buenos días, presente. Carrillo Rojas Wilson. Buenos días, presente. Castaño Quintero Cristian. Buenos días, presente. Castilán Corrativa Nicolás. Presente, buenos días. Castro Vaquero Laura Daniela. Presente, buenos días. Criollo Buenos Mendoza, días. Criollo Mendoza Juan Sebastián. Presente, buenos días. Puerto Tabada Jonathan. Buenos días, presente solo. Doloroso Ramírez Estefan. Buenos días, presente. Duarte Niño Eben Ricardo. Buenos días a todos, buenos días, doctor, buenos días, Zulma. Buenos días. Gaitán Ramírez Ana María. Buenos días, presente. Danza Soy Fajardo Gidis. Buenos días, Zulma, presente. García Troncoso Armando. Buenos días, Zulma, presente. García Muñoz Kelly. García Muñoz Kelly. Hola. Garzón María Alexandra. Bueno, presente, buenos días.
Garzón Monroy Daniel Gerardo. Presente, Zulma, buenos días. Garzón Maya Daniel Mauricio. Presente, buenos días. Guevara Aguirre Galo. Buenos días, atento. Bello Jiménez David Valentina. Buenos días, presente. Jiménez Quintana Gabriela. Buenos días, presente. López Bedoya Laura Daniela. Buenos días, Zulma presente. Silva Carrillo de Valentina. Presente. Bernal Castillo Dani Paul. Bernal Castillo Dani Paul. Ya está. Lomana Cortés Juanita. Juanita no está. Peña Camargo Natalie. Buen día. Buen día, presente, profesor. Buenos Compañeros, días. ¿cómo están? Álvarez Contreras Marinela. Zulma, buenos días, presente. Hernández Plaza Andrés Pusey. Ruiz Duarte Kevin Alejandro. Buenos días para todos, presente. Martínez Monsalve Astrid. Martínez Monsalve Astrid. Zulma tiene problemas con el internet. Gómez Rodríguez Cindy. Presente, buenos días. Zamora Lozada Carlos Roberto. Hola, Zulma, buenos días. Presente. Erazo Puentes Harold. Buenos días, presente. Saavedra Vallarino Camilo. Buenos días, presente. Perfecto. ¿Alguien se ha hecho falta por llamar a lista? Perfecto, profe, ya. Todos. Gracias, compañeros. Profe, el micrófono. Qué pena, gracias. Que el día de hoy lo he hecho casi diariamente de enviar el listado con las fallas a la universidad porque nos están indicando eso. Entonces, la doctora Zulma mirará y yo también a ver si hay alguna persona que ha perdido por falla. Recuerden que este módulo se pierde creo que con 4 fallas. Entonces, ya en la tarde voy a hacer la sumatoria de todas las fallas y miraré a ver qué persona por fallas pueda perder la materia. Y esta tarde también necesito enviar ya, a más tardar mañana antes de las 12, lo que son las notas y los requisitos que me indica la universidad. Bien, doctores, vamos a continuar entonces con las otras formas de comisión de la conducta punible después de las exposiciones. Vamos a dejar unos minutos para que quede claro las notas, para que quede claro el porcentaje que se les iba a colaborar con las exposiciones y ustedes para que ya sepan su nota definitiva, porque eso lo saben ustedes mismos ya más o menos desde la presentación del examen del día de ayer, sin antes socializar ese examen del día de ayer. Bien, nosotros hablamos que entonces otras maneras, otras formas de cometer la conducta punible por parte de las personas naturales es culposas, y ahí habíamos explicado ya lo del dolo, lo que habíamos indicado. Segunda forma de cometer conductas punibles, estamos hablando de la culpa, ¿cierto? Del artículo 23 del Código Penal. Miramos que es la infracción al deber objetivo de cuidado, XX, y la culpa con representación ya la vimos. Ahora vamos a mirar la culpa sin representación. Si quieren, doctores, escriban, yo les puedo dictar el concepto y vamos a mirar algunos ejemplos, porque con los ejemplos es que se termina de aclarar y de explicar mejor cada uno de los temas. La culpa sin representación. Entonces decimos que es la causación
de un resultado típico y antijurídico es la causación o es la realización de un resultado típico y antijurídico producto de la falta de representación, producto de la falta de representación del deber objetivo de cuidado. ¿Producto de qué? Perdón, profe, no le copié eso. Producto, ojo, producto de la falta de representación, producto de la falta de representación del deber objetivo de cuidado al que estaba obligado el sujeto activo o el agente. Bien, ejemplo. Resulta que Domitila, en un día caluroso, porque estaba en tierra caliente, en un día caluroso, sale acompañada de su pequeño hijo de 1 año, de 2 años de edad, coloquémosle de 2 años de edad, o 1, o 3, o 4, no importa la edad. Entonces mire que Domitila sale en ese día caluroso acompañada de su hijo de menos de 5 años, 3, 2 años de edad. Y Domitila sale de compras. Lleva a su hijo menor en el asiento trasero de su vehículo. Y cuando se baja del vehículo, desciende del vehículo, y porque está afanada por ir a comprar ropa nueva, por ir a comprar zapatos nuevos X, entonces le está interesando mucho más eso que va a hacer, que va a comprar. Al descender del vehículo, como el niño estaba dormido en el asiento trasero, lo descuida y lo deja olvidado ahí cerrando el vehículo. 2 horas después que regresa de haber comprado todas las prendas y toda esa situación, llega al carro y encuentra a su hijo menor que lo había abandonado, lo encuentra muerto por la asfixia y por el calor. Entonces mire que no se representa ese deber objetivo de cuidado, ese cuidado que tiene en ese momento de esa persona o esa personita que lleva atrás. No se ha representado, simplemente ella está ilusionada con las compras que va a hacer, con toda esa situación, y se le olvida ese deber objetivo de cuidado que tenía con su niño menor y lo deja olvidado. Y 2 horas después, cuando regresa, pues el niño ha fallecido por el calor o por la asfixia que ha tenido dentro del vehículo. Otro ejemplo, el propietario y piloto, por ejemplo, de una avioneta particular, olvida llevar el aparato a la revisión tecnomecánica de las 400 millas, porque tienen una revisión cada que cumplen un recorrido de 400 millas, entonces se le olvida llevarlo a esa revisión tecnomecánica por esas 400 millas de uso que ha tenido la avioneta, como era su deber. Ojo, era su deber y en un objetivo de una situación de cuidado dentro de esa actividad que está desarrollando esta persona, este piloto, ¿cierto? Al realizar un viaje con unos pasajeros después de no haberle practicado y que ya era tiempo, la avioneta falla porque no se le hizo el mantenimiento, causando la muerte de 4 pasajeros que lo habían contratado para llevarlos a determinado lugar. Entonces ahí existe un homicidio culposo en concurso homogéneo. Y de igual manera hay una culpa sin representación porque no se representó que pudiese de pronto causar ese daño, porque ese deber objetivo de cuidado que tenía en esa actividad que era diaria de él se le olvidó. No tuvo ese cuidado o ese deber objetivo. No se representó que si de pronto no llevaba a la revisión tecnomecánica a esa avioneta, podría sufrir un accidente, y esa es la culpa sin representación. No se representa esa actividad que están desarrollando
y no le ponen el suficiente interés para poder evitar algún desastre o algún daño en el bien jurídicamente tutelado de otra persona. Bien, en la una se representa, ¿no? Y en la otra pues no hay representación de ese deber objetivo de cuidado. Ahora vamos a mirar los factores generadores de la culpa. Factores generadores de la culpa. Y dice que son los siguientes. Primero, negligencia. Negligencia. Es un comportamiento humano. Es un comportamiento humano negativo. Cuya génesis u origen está dada por falta de diligencia, actuación o cuidado, exigibles en el cumplimiento o desarrollo de ciertas actividades. Bien. Entonces mire que acá este factor generador de la culpa es porque no se tiene y es un comportamiento humano negativo que tiene su origen y está dado en la diligencia, en la actuación o cuidado que se debe tener en cuenta en el cumplimiento o desarrollo de ciertas actividades. Ejemplo, un delicado paciente que ingresa a una unidad de cuidados intensivos fallece como consecuencia de no habérseles suministrado los medicamentos de manera oportuna que le había prescrito el médico tratante, debido a que la enfermera de turno y quien le tocaba aplicarle esos medicamentos o suministrar a esos medicamentos queda dormida después del almuerzo. Entonces hay negligencia por parte de esta señora que a las 2 de la tarde tenía que aplicarle los medicamentos, sin embargo almuerza, va y un descanso y queda dormida y pasa la hora de aplicarle los medicamentos que eran súper urgentes de suministrárselos. Entonces hay negligencia por parte de la enfermera porque queda dormida y a la hora exacta, que era las 2 de la tarde, no le aplica los medicamentos y como consecuencia, entonces muere este paciente. Esa es una negligencia. Otro ejemplo, una cuadrilla, por ejemplo, de trabajadores de la alcaldía de Bogotá, se les encomienda en un parque abrir unos huecos, hablemos unos 5 huecos para sembrar unos árboles que está ordenando la alcaldía de Bogotá. Estos trabajadores a las 5 de la tarde terminan cansados de abrir los huecos de más o menos 1,5 metros de profundidad por unos 80 centímetros de diámetro. Terminaron a las 5 de la tarde cansados y no dejan ninguna señalización de que ahí puede ocurrir algún accidente porque están abiertos estos 5 huecos, no dejan señalización ni nada de esa. Entonces, unos niños que estaban jugando fútbol, se les va el balón hacia ese sitio, hacia ese sector, y un niño de 6 años va detrás del balón cayendo en uno de esos huecos, fracturándose una de las piernas.
Entonces, mire que ahí hay negligencia por parte de los trabajadores porque no señalizaron, primero que todo, esos huecos que habían abierto y que podían presentar un grave peligro para cualquier transeúnte, no solamente para los niños, sino para cualquier otra persona. Esa vendría a ser la negligencia. Vamos a mirar la impericia. La impericia es mucho más fácil y decimos que la impericia es la falta de idoneidad, aptitud, conocimiento o competencia exigibles en el ejercicio de un arte, profesión u oficio. Bien, esto es que la persona que está llevando a cabo esa actividad no tiene el conocimiento necesario para poder realizar esa actividad. No tiene esa aptitud necesaria para poder llevar a cabo esa actividad, ¿cierto? Que son exigibles para ese arte, profesión u oficio. Ejemplo, un arquitecto que pretenda, por ejemplo, llevar adelante un caso de derecho penal. Si ha conocido empíricamente algunas situaciones de derecho penal, no quiere decir que esta persona sea idónea, capaz o tenga el suficiente conocimiento para poder llevar a cabo y desarrollar ese proceso de penal. Por ejemplo, hablemos de un homicidio, de unas lesiones personales. Si tiene algo de conocimiento, no es suficiente ese conocimiento para poder llevar a cabo esta labor o esta tarea o esta función o rol fundamental de llevar a cabo esta situación. Otro ejemplo, nosotros, hablemos los abogados, estamos trabajando en una empresa y en algún día cualquiera se presenta un daño en la situación de las redes y en la situación tecnológica de los computadores y toda esa situación. Nosotros no tenemos ningún conocimiento de sistemas, ni de arreglo de redes, ni nada de esa situación. Sin embargo, Pedrito Pérez, que es un abogado que trabaja ahí también, cree poder ayudar y puede contribuir y solucionar este problema. Si va a donde presuntamente ocurrió el daño, mira a ver y empieza a desconectar algunos cables y toda esta situación. Como no tiene ese conocimiento, entonces ¿qué hace? Produce un daño más grave donde se van a quemar algunos equipos y toda esa situación. Esta es la impericia, no tener ese conocimiento, esa aptitud necesaria para poder llevar a cabo una actividad, una profesión o un arte o un oficio. La persona que, por ejemplo, toma un vehículo sin haber hecho el curso de conducción, sin tener ningún conocimiento de conducir, y resulta que causa un accidente por esa misma impericia, porque no tiene los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo este arte de la conducción. Esa es la impericia. La imprudencia. Ricardo me va a preguntar. Bueno. No, señor. Señor. No. Ah, bueno. Imprudencia. Ojo con estas tres señoras, ¿no? Ojo con estas tres señoras que son los factores generadores de la culpa. Vamos con la tercera, que es la imprudencia. Dice que la imprudencia consiste en la conducta activa, peligrosa y censurable. Mire esas palabras. Consiste en la conducta activa, peligrosa y censurable que transgrede el ordenamiento legal.
que transgrede el ordenamiento legal, es decir, nuestra norma penal, que transgrede el ordenamiento legal o transgrede nuestra norma penal o nuestra ley penal. Debido a que la gente actúa sin la debida cautela o cuidado, en algunas actividades de riesgo. Mire acá, ya está simplificando que son en algunas actividades de riesgo y esta persona actúa sin ninguna cautela ni ningún cuidado necesario. Ejemplo, dice que el libro, yo los tengo acá y los voy más o menos como están en el libro que les indiqué. Dice que aprovechando el poco tráfico en las primeras horas de la mañana, un servidor público de nombre Pedrito Pérez conduce el vehículo oficial que le fue asignado para el desempeño de su cargo. Entonces, mire, ya tenemos acá sujeto activo de la conducta punible, entonces es un servidor público, sería determinado quien aprovecha las altas horas de la madrugada, porque como está despejado el tráfico o no hay poco tráfico, aprovecha para conducir su vehículo oficial que le fue asignado para el desempeño de su cargo a 150 kilómetros por hora. Al llegar a un semáforo, no logra reducir de manera suficiente o de manera adecuada la velocidad, causando la muerte de un peatón que transitaba correctamente por la cebra. Ahí hay un homicidio culposo y la pérdida total del vehículo. Entonces acá también se va a dar otra conducta punible. Y si ve, esta es la imprudencia. En determinadas actividades que se llevan a cabo, no se tiene ese cuidado, no se tiene esa atención para poder cumplir con esas actividades que necesitan de un cuidado porque son actividades riesgosas, de alto riesgo. Otro ejemplo. La mamá de una niña de 1 año de edad le aplica una crema en su cara porque le está saliendo un brote a esa pequeña. Entonces, como esa crema le ha servido para poder mitigar algunos brotes de la mamá, piensa que esa misma crema le va a servir para curarle el brote que le está saliendo a la niña de 1 año de edad o para combatir ese brote severo que se le está produciendo a la niña sin una prescripción médica, y como consecuencia la pequeña sufre quemaduras de 2º grado que le dejan secuelas irreversibles. Entonces, esta es una actividad también riesgosa y nosotros tenemos esa costumbre en nuestra casa que nos duele la cabeza y nosotros mismos nos automedicamos. Y esa es una actividad riesgosa sin una prescripción médica. Para eso están los médicos, doctores. Pero nosotros nos duele el estómago, la cabeza, una muela, lo que sea, y nos automedicamos sin tener alguna precaución ni ningún cuidado. Y eso no es una situación de automedicarnos porque puede llevar a alguna situación a la salud. Recuerden que no todos los cuerpos son resistentes o no todos los cuerpos asimilan los medicamentos en la misma forma o de la misma manera. Entonces, esa es la imprudencia que se va a tener acá dentro de los factores generadores de la culpa. Bien, ya nosotros habíamos hablado de la preterintención y habíamos dicho que la preterintención es cuando el resultado va mucho más allá de lo que la gente quería o de lo que la gente estaba o intentaba realizar, ¿cierto? El artículo
24 de nuestra norma penal nos indica que la conducta es preterintencional, doctores, la conducta es preterintencional cuando su resultado, siendo previsible, excede la intención de la gente. Es decir, va mucho más allá del resultado que quería. ¿Y por qué es previsible? Porque, doctores, en el evento que nosotros, por ejemplo, queramos empujar a una persona, debemos prever que esa persona de pronto no se caiga, que esa persona no se golpee contra una pared, que esa persona, si está en Transmilenio, no, con ese empujón no se vaya a caer a la vía del Transmilenio. Eso es previsible. Sin embargo, nosotros lo hacemos y por eso la preterintención descansa sobre algunos presupuestos importantes, ¿cierto? Porque eso, al ser previsible, el resultado va más allá de lo que quería el sujeto activo de la conducta punible. El primer presupuesto de la preterintención dice que la gente debe dirigir su voluntad a producir un resultado por acción o por omisión. Ese es uno de los primeros presupuestos. La gente debe dirigir esa voluntad a producir un resultado, ya sea por acción o por omisión, que son las dos formas de comisión de la conducta punible, fuera de estas que ya acabamos nosotros de mirar. El segundo presupuesto dice que el resultado consecuencia de la acción o de la omisión debe ser más grave del deseado o del que deseaba el autor. Tiene que ser más grave para que se tipifique la preterintención. Y se dice que la primer conducta que ejecuta el autor tiene que ser dolosa. Tiene que ser dolosa, teniendo en cuenta nosotros, doctores, ya los conceptos del dolo y los dos requisitos para que se tipifique el dolo. Entonces, la tercera dice que esa conducta inicial que está asumiendo el autor tiene que ser dolosa. Bien, eso vendría a ser entonces las formas u otras formas culposas de cometer la conducta punible. Bien, ahora sí vamos a mirar todo el mundo con el código en la mano, vamos leyendo artículo por artículo. Acá en estos artículos, ¿qué nos va a indicar? La pena, las clases de pena, ¿cierto? Las penas principales. Dentro de las penas principales vamos a tener la pena privativa de la libertad, la pena pecuniaria de multa, cuando, ojo, es principal cuando, la pena pecuniaria de multa es principal cuando única y exclusivamente se coloca como pena la multa. No hay ninguna otra pena, porque si se coloca la pena privativa de la libertad, por ejemplo, de 2 años más 10 unidades multa, acá la pena pecuniaria de multa está siendo accesoria a la pena principal privativa de la libertad. La pena de multa es principal cuando única y exclusivamente el sentenciador coloca como pena única y exclusivamente la multa, ¿cierto? Y otras penas principales vienen a ser las penas privativas de otros derechos, que son los que están tipificados en el artículo 43 de nuestro Código Penal o de nuestra Ley 599. Sin embargo, doctores, pues vamos a explicar artículo por artículo. Ustedes me van a colaborar con la lectura de cada uno de esos artículos y vamos haciendo la respectiva explicación. Esto es muy fácil, ya nosotros en alguna ocasión habíamos hablado de ello. Entonces, ahí ese título me habla de las consecuencias jurídicas de la conducta punible. La conducta punible, como les había indicado, es el delito, es el daño que se cause a ese bien jurídicamente que está siendo protegido por nuestra norma constitucional y por nuestra norma penal. Y entonces, en ese título nos habla de las penas y sus clases, sus consecuencias, sus efectos, que nosotros ya sabemos cuando iniciamos este curso cuáles son los principios, las funciones, los efectos y cada una de esas situaciones. Entonces, alguien que por favor me contribuya, me ayude, me colabore con la lectura del artículo 34, que es cuando se inicia este título de la conducta punible.
Título número 4 de la consecuencia jurídica de la conducta punible. Capítulo 1 de las penas, sus clases y sus efectos. Artículo 34. De las penas. Las penas que se pueden imponer con arreglo a este código son principales, sustitutivas y accesorias, privativas de otros derechos cuando no obren como principales. En los eventos de delitos culposos o con penas no privativas de la libertad, cuando las consecuencias de la conducta han alcanzado exclusivamente al autor o a sus ascendientes, descendientes, cónyuge, compañero o compañera permanente, hermano, adoptante o adoptivo, o pariente hasta el segundo grado de afinidad, se podrá prescindir de la imposición de la sanción penal cuando ella no resulte necesaria. Listo. Entonces acá nos está hablando en este artículo 34 que termina de leer el doctor Javier, de las penas, cuáles son penas principales, cuáles son accesorias, y el juez determinará en esa dosificación punitiva la pena que se le va a imponer a cada uno de los infractores a la norma penal o los infractores a la ley penal. Entonces, ya nos indica que existen penas privativas de la libertad, penas accesorias y penas privativas de otros derechos, que son los que vamos nosotros a mirar más adelante. El artículo 35 me va a hablar y me va a hacer esta clasificación de las penas. Me va a decir cuáles son las penas principales. El artículo 36 me va a hablar de las penas sustitutivas de esas penas principales, y el artículo 39 me va a hablar, y acá tenemos que tener en cuenta y esperar un momentico, porque acá nos habla de la pena de prisión, cuándo se impone, por qué se impone, cuánto es el mínimo, cuánto es el máximo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar del artículo 35. Otra persona que me colabore, por favor. Penas principales. Son penas principales la privada libertad de prisión, la pecuniaria, de multa y las demás privativas de otros derechos que como tal se consagren en la parte especial. Listo. Entonces, estas vendrían a ser las penas principales. Ojo, privativa de la libertad, ¿cierto? De prisión. La pena pecuniaria, cuando le hablen a ustedes de una pena pecuniaria, se hace referencia a la multa que está tipificada en el artículo 39 y que vamos a ver muy generalizado. Y las privativas de otros derechos. Las privativas de otros derechos nosotros las encontramos en el artículo 43 de esta misma norma. Esas son las penas principales. Ahora el artículo 36 me va a explicar de las penas sustitutivas. ¿Quién me lo lee, por favor? Penas sustitutivas. Artículo 36. La prisión domiciliaria es sustitutiva de la pena de prisión y el arresto de fin de semana convertible en arresto ininterrumpido en sustitutivo de la multa. Bueno, cuando acá hablamos de la sustitución es el cambio, es la permuta, es otro sinónimo de ello, pero es el cambio, esa permuta que se puede hacer de esta pena, se sustituye por la otra. Por ejemplo, y ustedes se han dado cuenta que cuando una persona se priva de la libertad, ya sea imposición de medida de aseguramiento preventiva, que esta es temporal, que fue la que le colocaron al expresidente Uribe, aquí se pueden dar dos situaciones. Una, que el juez le imponga una pena o una medida de aseguramiento preventiva y privativa de la libertad en centro carcelario. Entonces, algunos delitos comportan que se pueda solicitarle al juez que le cambie, le sustituya, le conmute esa pena privativa de la libertad en centro carcelario por el domicilio o residencia que tiene la persona que ha cometido esta conducta punible. Y dice que la pena pecuniaria de multa también puede ser sustitutiva por la del arresto, ¿cierto? Entonces, cuando la persona de pronto no tenga el dinero suficiente para pagar esa pena de multa o esa pena pecuniaria, pues entonces hará un acuerdo e irá a pagarla en arresto, convertible en arresto. Entonces, esas se pueden sustituir o se pueden cambiar
y se le puede solicitar al juez para que se haga ese cambio. Cuando hablamos nosotros de la pena, medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario, algunos delitos sí necesariamente se tiene que cumplir con esta pena privativa en centro carcelario. Sí, algunos delitos, miran, se tendrá en cuenta también que se dejará privado de la libertad con medida de aseguramiento cuando la persona se piense que si se deja en libertad puede alterar los medios probatorios, que puede ser un peligro para la víctima, puede coaccionar a los testigos, los puede comprar, les puede dar dádivas para que no vayan a certificar en su contra, toda esa situación, o que se puede evadir esta persona y no comparezca a la justicia. De igual manera, se dejará esta pena privativa de la libertad con medida de aseguramiento para garantizar el debido proceso y que no se vaya a entorpecer ese debido proceso. También se podrá dejar en privativo de la libertad con medida de aseguramiento para poder garantizar la indemnización a la víctima. Y se deja allí también con algunos delitos que sí necesariamente se tiene que dejar privado de la libertad con medida de aseguramiento. La medida de aseguramiento preventiva y privativa y temporal de la libertad es máximo por 1 año. Si durante este tiempo, si durante este lapso no se ha llevado a cabo el proceso, no se ha dado ninguna solución, se aumentará o se dará por un término igual al primero, es decir, por 2 años, para que durante este tiempo se lleve a cabo la solución o resolución de ese proceso. Pero esta es la medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario o domiciliario, por eso dice ahí. Y la pena de prisión, pues ya esa medida de aseguramiento definitiva que da el juez es en la audiencia de juicio oral, que es una de las últimas audiencias, y es cuando el juez, mediante el estudio que ha realizado a conciencia y mediante ese estudio que tiene y que ha llevado a cabo durante elementos materiales probatorios de evidencia física, entonces le dan la certeza, el convencimiento al juez de que es responsable o culpable de la comisión de esa conducta punible, entonces le dará esa medida de aseguramiento definitiva de acuerdo a la sanción o de acuerdo al tiempo estipulado que le dé ese juez para que cumpla la pena privativa de la libertad. Esas son las 3 clases de penas. ¿Aló? ¿Qué hace? El artículo 37, por favor. Yo por ahí faltando 20 ya me voy. Artículo 37. La prisión. Bueno. La pena de prisión se sujetará a las siguientes reglas. Primero, modificado Ley 890 de 2004, artículo 2. La pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima de 50 años, excepto en los casos de concurso. Listo, Segundo. permítame, doctora Zulma. Esto ya lo hemos explicado, ¿no? Que en Colombia la pena privativa de la libertad tendrá una duración máxima de 50 años, y ojo con esa palabrita, excepto en los casos de concurso. Nosotros habíamos hablado del concurso heterogéneo, el concurso homogéneo, y en estos casos pues se aumentará de 50 años, doctores, sin que exceda de 60 años, porque la pena máxima en el caso de concurso máximo es hasta 60 años, una hasta 50 cuando no hay concurso de conductas, pero cuando hay concurso de conductas la pena irá hasta los 60 años. Bueno. ¿Continúo? Segundo, su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que suponga la reducción de la condena, se ajustará a la disposición en las leyes y en el presente código. Tercero, la detención preventiva no se remonta como pena. Sin embargo, en caso de condena, el tiempo cumplido bajo la circunstancia se computará como parte cumplida de la pena. Bueno, esto también creo que también lo hemos explicado en este grupo. Yo estaba hablando de la detención preventiva, que era por 1 año o máximo por 2 años. Pero acá me dice que se le computa, y creo que eso habíamos hablado, no estoy siendo grosero,
se le computa al tiempo que vaya a colocar el juez en el momento que lo encuentre responsable. Pues yo no diría tanto que se le computa, porque computar para mí es agregar, no sé si estoy equivocado. Para mí hablo de que se le resta, no se le computa. Computar para mí se le agrega a la pena que le imponga el juez. Ejemplo, si le impone una pena privativa de 12 años y se le dice que estuvo 2 años con imposición de medida de aseguramiento, y al decir que se le computa, yo entiendo que le coloca 12 más 2 serían 14, pero no, para mí se le resta. No sé si en términos jurídicos quiera decir eso, pero para ser más claros, a la pena que le imponga el juez en el juicio se le restan estos 2 años o este año que ha estado privado de la libertad, se le resta la pena definitiva que le esté dando el juez. Si es en este evento 12 años, pues yo le restaría los 2 años que ya estuvo privado de la libertad y quedarían en 10 años, que es en definitiva el resultado que va a cumplir esta persona. Pero ahí cuando dice que se le computará, pues no quedo como muy claro y no estoy como de acuerdo con este término, porque tiende a la confusión. Si alguna persona, antes de que le expliquen que se le restará, pues tendrá en cuenta que a la pena que le impone el juez se le computará, se le agregará, se le adicionará, se le sumará 2 años, y esto no es lo que quiere decir el legislador. Quiere decir es que como estuvo privado 1 año o 2 años con pena privativa temporal, pues se le restará la pena final que le va a imponer el juez, porque si no, si el juez lo está sentenciando a 12 años y se le computan 2 más, entonces la sentencia del juez no es cierta, porque le están computando 2 años más. Acá se le resta. Bien. Doctor, discúlpame. Señor. No, yo viendo lo que usted dice frente al tema del cómputo y verificando ahí en un diccionario jurídico, y dice efectivamente eso, que la cuenta, el cálculo en suma o resta, el cómputo del tiempo a efectos legales que tiene extraordinaria importancia. Entonces, es en suma o resta a lo que se refiere el cómputo. Sí, pero ojo, doctor, yo acá en la situación de la medida de aseguramiento preventiva, yo no puedo indicar que sea una suma. Siempre irá a ser, en este caso, si de pronto la suma es en algún otro caso, pero en este caso, cuando la persona ha cumplido una pena privativa de medida de aseguramiento, no se le podrá sumar, siempre se le tendrá que restar. Bueno, bien. Doctor, Artículo 38, por favor, rapidito. Tengo una inquietud, ¿la puedo formular? Si usted me da la oportunidad. Sí. ¿En qué momento la persona, si ya está privada de la libertad intramural o de la forma en que lo esté, puede solicitar el habeas corpus? No, ojo, doctor. El habeas corpus se da para la persona cuando ha sido capturada. Cuando ha sido capturada, cuando se le ha ordenado esa orden, se le ha emitido esa orden de captura. En el evento que sea capturada y se ponga a disposición del juez de control de garantías y durante las 36 horas no se le ha solucionado la situación jurídica, se podrá imponer el habeas corpus. En este caso, si la persona es capturada para la imposición de la medida de aseguramiento preventiva y no se ha resuelto durante las 36 horas, pues entonces sí se le invocará el habeas corpus. Pero recuerden ustedes que las audiencias preliminares o concentradas, que nosotros habíamos hablado en clases anteriores, una de ellas es la imposición de medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario o domiciliario, ¿cierto? Se lleva a cabo esta diligencia ante el juez de control de garantías. Si la fiscalía solicita que se le imponga medida de aseguramiento preventiva, pues la persona está ahí en ese momento, presente, ¿cierto? Y si el juez le otorga esa medida de aseguramiento, pues de una vez le indicarán a esta persona y lo llevarán al domicilio para que inicie a pagar por esta privación de la libertad preventiva. Entonces, acá, como está la persona, ya se le indica por parte del juez que debe cumplir esa medida de aseguramiento en su domicilio y le indicará a partir de qué momento inicia
con el pago de esta medida de aseguramiento. Le dice a partir del día de mañana a las 8 de la mañana iniciará, o a partir de hoy a las 2 de la tarde, y se debe dirigir o se debe llevar por las autoridades competentes a esta persona para que se deje en el domicilio para que pague esa pena privativa de la libertad temporal. Bueno. 38. Muy amable por la aclaración, doctor. Bueno. 38, otra persona que me colabore. Yo también tengo una pregunta. Señor. En el caso, digamos, cuando una persona está privada de la libertad y lleva tantos días, porque creo que eso tiene que tener unos días cuando está privada de la libertad, él puede instaurar un habeas corpus, ¿no? Ojo, doctor, pero si no se le han resuelto las situaciones jurídicas. Pero si ya se le resolvieron sus situaciones jurídicas, hablemos del caso del presidente Uribe, del expresidente Uribe, pues a él ya se le colocó una pena privativa de medida de aseguramiento en su domicilio porque ya se le definió una situación jurídica, ya hay suficientes elementos materiales probatorios o evidencia física que los magistrados de la Corte dan por entendido y de acuerdo a esos elementos materiales probatorios y evidencia física que el expresidente debe estar cumpliendo esa medida de aseguramiento preventiva en esa residencia. Después de allá no puede esa persona invocar el habeas corpus, doctor. No, sí, señor, pero digamos, doctor, en un proceso, cuando se digamos por vencimiento de términos, uno puede solicitar por el habeas corpus que se le cuenten esos días que ya lleva privado de su libertad, ¿no? Ojo, pero es que los vencimientos de término es una situación que inclusive en la gran mayoría de casos es amañada, ya sea por los abogados defensores, ¿cierto? O por el juez que te ha recibido algunas dádivas, porque el vencimiento de términos es esa situación de dilación de los procesos. Por eso habrá vencimiento de términos en la gran mayoría de casos. En otro es porque realmente no se ha podido ejecutar las diferentes audiencias o sentencias o toda esa situación. Ese vencimiento de términos, ojo, si se da el vencimiento de términos, pues la persona queda en libertad. Si está privada de la libertad y si hay vencimiento de términos, se le solicitará al juez para que la persona por vencimiento de términos quede en libertad. Pero no se tendrá que invocar el habeas corpus, doctores. El habeas corpus se invoca es cuando no se le ha resuelto una situación jurídica durante las 36 horas. Pero si esta persona debe estar privada de la libertad es porque ya se le ha resuelto algo jurídico. Doctores, porque se legalizó la captura, por ejemplo, y no se han llevado a cabo las otras audiencias, ya han vencido los términos en los cuales se pueden llevar a cabo las otras audiencias o diligencias. Pero si está privada de la libertad es porque ya hay unos elementos materiales probatorios de evidencia física que dan un convencimiento de que debe estar privada de la libertad. Ya se le ha resuelto una situación jurídica a esta persona. Pero, por ejemplo, como en el caso de la legalización de captura, si la persona es capturada mediante una orden judicial y se captura a la persona desde el mismo momento que se captura y no se pone a disposición de la autoridad competente para que se le resuelva su situación jurídica. Su situación jurídica es decretarle la legalidad o ilegalidad de esa captura. Si pasan las 36 horas y nadie le legaliza o le dice que es ilegal la captura, ahí invoca el habeas corpus porque está retenido. Primero que todo, no se le ha resuelto esa situación jurídica y entonces puede invocar, pero cuando ya está privado de la libertad, doctores, pues es porque se le ha resuelto la situación jurídica y se ha decretado esa privación de la libertad por los mismos elementos materiales probatorios de evidencia física. Ya, sí, ojo, por vencimiento de términos, da la orden el juez de que se decrete la libertad de Pedrito Pérez y, por ejemplo, los del IMPEG no dan inmediatamente la orden y queda 2 o 3 o 4 días, ahí sí debemos nosotros mirar y verificar y se tipificaría otro delito por parte del jefe de la penitenciaría. Inclusive se estaría tipificando un secuestro. ¿Sí ve? Eso es. Bien. 38, doctores. Artículo 38. La prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión.
Artículo modificado por el artículo 22 de la Ley 1709 del 2014. El nuevo texto es el siguiente. La prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión consistirá en la privación de la libertad en el lugar de residencia o morada del condenado o en el lugar que el juez determine. El sustituto podrá ser solicitado por el condenado independientemente de que se encuentre con orden de captura o privado de su libertad, salvo con la persona que haya evadido voluntariamente la acción de la justicia. Parágrafo. La detención preventiva puede ser sustituida por la detención en el lugar de residencia en los mismos casos en los que se procede la prisión domiciliaria. En estos casos se aplicará el mismo régimen previsto para este mecanismo sustitutivo de la prisión. Bueno, acá nos indica que la sustitución o el cambio de la pena de medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario se puede sustituir por la del domicilio o residencia de la persona, pero eso tiene que reunir algunos requisitos para que se pueda dar. Primero, que el delito comporte o se pueda llevar a cabo esta sustitución. Y segundo, que se cumpla con los requisitos para poderla sustituir o cambiar del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, ahí en el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal me indica que se podrá sustituir o cambiar la pena privativa de la libertad de reclusión en centro carcelario por la del domicilio cuando la persona, por ejemplo, quien haya cometido la conducta punible sea mayor de 65 años. Cuando la persona que haya cometido la conducta punible sea una persona, mujer, que le falten 2 meses para dar a luz. O después de dar a luz no hayan pasado 6 meses, se podrá cambiar eso. ¿Por qué? Porque se le tiene en cuenta que está amamantando a su bebé y durante esos 6 meses tiene que podérsele cambiar o sustituírsele la pena del domicilio o del centro carcelario a la del domicilio para que cumpla con esa protección de ese menor de edad. O cuando la persona o es madre o padre cabeza de familia de un menor de edad. Entonces, se puede sustituir esa pena privativa de la libertad con medida de aseguramiento del centro carcelario al domiciliario. Si quieren, alguno de ustedes, por favor, rápidamente leamos el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal y miramos cuándo esa medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario se puede cambiar por la del domicilio. Con eso ya tenemos una idea para cuando nosotros vayamos a mirar nuestro procesal penal. 314. Capítulo 3, medidas de aseguramiento. Artículo 314. Modificado por la Ley 1142 del 2007 en su articulado 27, sustitución de la detención preventiva. La detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de la residencia en los siguientes eventos. 1. Cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de residencia, aspecto que será fundamentado por quien solicite la sustitución y decidido por el juez en la respectiva audiencia de imposición, en atención a la vida personal, laboral, familiar o social del imputado. Inciso número 2. Cuando el imputado o acusado fuere mayor de 65 años, siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusión en el lugar de residencia. Inciso número 3. Cuando a la imputada o acusada le falten 2 meses o menos para el parto, igual derecho tendrá durante los 6 meses siguientes a la fecha de nacimiento. Inciso número 4. Cuando el imputado o acusado estuviere en estado grave por enfermedad previo dictamen de médicos oficiales, el juez determinará si el imputado o acusado deberá permanecer en su lugar de residencia en clínica u hospital. Inciso número 5. Cuando la imputada o acusado fuere madre cabeza de familia, de hijo menor o que sufriere incapacidad permanente,
siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio. La detención en el lugar de residencia comporta los permisos necesarios para los controles médicos de rigor, la ocurrencia del parto y para trabajar en la hipótesis del numeral número 5. En todos los eventos, el beneficiario suscribirá un acta en el cual se compromete a permanecer en el lugar o lugares indicados, a no cambiar de residencia sin previa autorización, a concurrir ante las autoridades cuando fuere requerido y adicionalmente podrá imponer la obligación de someterse a los mecanismos de control y vigilancia electrónica o de una persona o institución determinada según lo disponga el juez. Continúa mucho más, no sé si lo leemos todo. No, ya está ahí, hasta ahí. Eso se debe tener en cuenta, doctor, y nosotros como abogados de la defensa, abogados del cliente, debemos tener en cuenta si se cumple alguno de estos requisitos, más ahí continúa algunos delitos en ese artículo 314 que me indican que no se podrá sustituir por esos delitos que siguen ahí, pero son infinidad de delitos. Entonces, en esos eventos se podrá solicitarle de manera respetuosa al juez que me conmute, me cambie, me sustituya esa pena privativa de la libertad en centro carcelario por la domiciliario debido a que mi cliente le faltan 2 meses para dar a luz, debido a que mi cliente tiene más de 65 años, debido a que mi cliente sufre una enfermedad grave. Toda esa situación se podrá, pero eso, en la medida que vayamos nosotros estudiando este penal, pues nos vamos dando cuenta de esta situación. Saltamos de una vez al artículo 39, que es la pena pecuniaria de multa, que también puede ser principal o puede ser accesoria. Alguien que me lea el 39 porque nos falta el 43 todavía. Artículo 39. ¿Lo leo o le damos paso a otro compañero, doctor Edgar? Otro compañero, doctores, por favor. Ustedes se pelean por leer, ¿no? Artículo 39. La multa. La pena de multa se sujetará a las siguientes reglas. Primero, clases de multa. La multa puede aparecer como acompañante de la pena de prisión y en tal caso cada tipo penal consagra su monto, que nunca será superior a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igualmente, puede aparecer en la modalidad progresiva de unidad multa, caso en el cual el respectivo tipo penal solo hará mención a ella. Segundo, unidad multa. La unidad multa será de, primero, primer grado, unidad multa equivale a un salario mínimo legal mensual. La multa oscilará entre 1 y 10 unidades de multa. En el primer grado estarán ubicados quienes hayan recibido ingresos promedio en el último año hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Segundo grado. Una unidad multa equivale a 10 salarios mínimos legales mensuales. La multa oscilará entre 1 y 10 unidades de multa. En el segundo grado estarán ubicados quienes hayan percibido ingresos promedio en el último año superiores a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta 50. Tercer grado. Una unidad multa equivale a 100 salarios mínimos legales mensuales. La multa oscilará entre 1 y 10 unidades de multa. En el tercer grado estarán ubicados quienes hayan percibido ingresos por medio del último año superiores a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La unidad multa se duplicará en aquellos casos en que las personas hayan sido condenadas por el delito doloso o preterintencional dentro de los 10 años anteriores. Tercero, determinación. La cuantía de multa será fijada en forma motiva por el juez teniendo en cuenta en el daño causado con la infracción, la intensidad de la culpabilidad, el valor del objeto del delito o el beneficio reportado por el mismo. La situación económica del condenado deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares, y las demás circunstancias que indiquen su posibilidad de pagar. Cuarto, acumulación. En caso de su concurso de conductas punibles o acumulación de penas, las multas correspondientes a cada una de las infracciones se sumarán. Por el total no podrá exceder del máximo fijado en este artículo para cada una de las clases de multa. Quinto, pago.
La unidad de multa deberá pagarse de manera íntegra e inmediata una vez que la respectiva sentencia haya quedado en firme, a menos que acuda a alguno de los mecanismos sustitutivos que a continuación se contemplan. Listo, ya dejemos ahí, doctora. Entonces, esa es la unidad multa. Dice que se podrá imponer una unidad multa. Cada unidad multa hace referencia a un salario mínimo diario vigente, pero que dice que no podrá superar los 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso es un pocotón de dinero. Bien, y esas son las dos penas principales. Vamos a mirar la tercera pena principal que está en el artículo 43. Únicamente lo leemos y vamos a desarrollar ahora sí la evaluación o el parcial para quedar de acuerdo en las notas y cada una de esas situaciones. Entonces, alguien que me lee el artículo 43, por favor, que se viene a tipificar como otra pena principal. ¿Lo leo o le damos paso a otro compañero? No, léalo, doctor, porque eso acá no estamos 20 minutos y nadie me colabora. Leámoslo y voy buscando el parcial. Dale, doctor. Las penas privativas de otros derechos. Son penas privativas de otros derechos. Inciso número 1. La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Inciso número 2. La pérdida del empleo o cargo público. Inciso número 3. Modificado por la Ley 1762 del 2015 en su articulado número 2. La inhabilitación para el ejercicio de profesión, arte, oficio, industria o comercio, bien sea de forma directa o indirecta, en calidad de administrador de una sociedad, entidad sin ánimo de lucro o cualquier tipo de ente económico nacional o extranjero. Inciso número 4. La inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela o curaduría. Inciso 5. La privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas. Inciso número 6. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas. Inciso número 7. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos. Inciso número 8. La prohibición de consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes o psicoactivas. Inciso número 9. La expulsión del territorio nacional para los extranjeros. Inciso número 10. Adicionado por la Ley 1257 del 2008 en su articulado 24. La prohibición de aproximarse a la víctima y o integrantes de su grupo familiar. Inciso número 11. Adicionado por la Ley 1257 del 2008, articulado 24, la prohibición de comunicarse con la víctima y o con integrantes de su grupo familiar. Listo, doctores. Estas son otras medidas, otras penas principales. Bien, con ello terminamos los temas del derecho penal general. Doctores, les queda por parte de ustedes que sigan consultando, sigan averiguando, sigan estudiando, porque pues como les indicaba, son muchos los temas y se trató de avanzar y de cumplir con todos los que nos indica la universidad. Ya de aquí en adelante queda por cuenta de ustedes que sigan preparándose en ahí. Bien, vamos a mirar entonces lo del parcial del día de ayer y alguien que lo tenga ahí me vaya leyendo las preguntas, por favor. La primera dice, para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga en peligro efectivamente sin justa causa el bien jurídicamente tutelado por la ley penal. Esa la encuentran ustedes tipificada en el artículo 11 de su Código Penal y hace referencia a la antijuricidad. Artículo... Discúlpeme, profe, creo que ese es el parcial pasado. ¿Cómo? Creo que ese fue el parcial pasado, el segundo parcial. Ah, sí, permítame. Si ves que... Ah, sí, acá está. Listo, eso, que estén en la jugada. Dice, ¿quién me lee el primero? Porque no lo tengo acá, solo saqué del libro. Tengo acá únicamente las respuestas.
Buenos días, lo tengo aquí a la mano. Dale. Primera pregunta. En vista de que la señora Domitila no cuenta con los medios suficientes para pagar la universidad de sus hijos, su mejor amiga le aconseja reclutar algunas alumnas del último grado del colegio donde labora, con el fin de inducirlas en el comercio sexual, dándole una puntual información. Acatadas en todas sus extensiones las recomendaciones, las menores son presentadas ante hombre adinerados que le pagan por ofrecer su cuerpo, recibiendo en cada caso Domitila una significativa comisión que le permite no solo pagar la universidad de sus descendientes, sino adquirir varios bienes inmuebles en exclusivos sectores de la ciudad. Indique la forma de determinación. Las respuestas son A, determinación por mandato; B, determinación por orden; C, determinación por inducción, que es la correcta; y D, determinación por coacción. Listo. Entonces era determinación por inducción o consejo. Bueno, siguiente, doctor. Yo tengo mi libro acá también listo. Doctor, continúo. Pregunta número 2. Mientras se desplazaba en un bus de servicio público, Gervasio es víctima de un atracador, quien, cuchillo en mano, le exige la entrega de sus pertenencias. Ante la resistencia opuesta de Gervasio, el atracador le pide a un conocido del barrio que accidentalmente iba como viajero, le colabore inmovilizando por la espalda, logrando su objetivo. Descienden en el mismo paradero, dándole agradecimientos por su colaboración y contribución. ¿Qué clase de complicidad cometió el conocido del delincuente? A, no hay complicidad. B, complicidad concomitante. C, complicidad subsiguiente. Y D, complicidad antecedente. La respuesta es la B, complicidad concomitante. Muy bien, eso es. Profe, qué pena, profe. Ahí quería, o sea, como hacer una precisión, porque en mi caso, yo esa la tuve mal. La tuve mal porque cuando yo hice los ejercicios de los tipos de complicidad, que hicimos las tres, antecedente, subsiguiente y concomitante, en mi ejemplo, yo le puse que una persona estaba ahí de forma casual y había contribuido para llevar el ilícito. Y usted me indicó que la persona debía conocer con antelación que se iba a cometer la conducta punible para que se tipificara. Yo puse que no había complicidad basándome en que cuando yo di la explicación de mis ejercicios, el doctor me corrigió y me dijo que la persona debía conocer con anterioridad. Y en este caso, en el ejercicio, puntualmente dice que la persona está accidentalmente y sí, contribuye. De manera inicial yo pensé que era concomitante, pero puse que no se generaba ninguna complicidad por lo que me había explicado el profe. Entonces ahí en ese caso sí de pronto que quisiera que el profe me hiciera la aclaración para yo dejar el concepto como claro. Es que, ojo, en su ejemplo me dice que es una persona que pasaba casualmente y no conoce inclusive ni a la persona que está cometiendo la conducta punible. Aquel conocimiento se generaliza. Esta persona es conocido, por eso le digo, un vecino, un conocido de esta persona, y también está conociendo de la situación de la comisión de la conducta punible. En el otro es una persona que no tiene conocimiento de la persona que está cometiendo la conducta punible, ni del hecho tampoco está haciendo, no conoce del hecho en ese momento, no sabe por qué circunstancia lo está atracando, lo está privando o alguna situación, y no conoce tampoco de la persona, del sujeto activo de la comisión de esa conducta punible. En este caso es un vecino, porque si le dice, y tengan seguro, que si nosotros vamos en un bus y vemos a una persona que está actuando de esta manera y me dice a mí, oiga, ayúdeme a amarrarlo o a tenerlo, pues yo no le voy a colaborar. Acá le colabora porque conoce a la persona, conoce también el sujeto activo de la conducta punible. De pronto no se aclaró que tenía conocimiento, porque es que en la complicidad se conocen entre sí y se ponen de acuerdo en algunos casos, ¿cierto? Acá se conocían entre sí y también
se puso de acuerdo y le colaboró. Donde no le colabore para cometer la conducta punible, pues mire que no le imputan cargos a esta persona por complicidad concomitante. De pronto no se aclaró que el conocimiento tenía que ser también, pero sí porque, ojo doctores, se puede decir que se tenía conocimiento de la persona, se tiene conocimiento de que esa persona está cometiendo una conducta punible, sin embargo le está colaborando sabiendo que esa colaboración es para cometer esa conducta punible. Bien. Siguiente. Gracias, profe. Ojo, cuarto. Dice, se refiere a la persona natural o jurídica o cosa sobre la cual recae la acción u omisión del agente. Objeto jurídico, objeto material, la conducta, la acción. ¿Cuál era ahí? Objeto material, profe. Objeto material. Ahí les coloqué ese parcial muy fácil para que ustedes no tengamos problemas después con la nota. Quinto, ¿me lo lee, por favor, que es otro ejemplo? Profe, pero creo que nos faltamos la tercera, la de la policía adscrita. Ah, perdóname. Ah, bueno, listo. La policía adscrita al aeropuerto de Hualongó, Arritoquieta. Exacto. Arritoquieta, quien exige a un pasajero sobre el cual pasa una orden de captura 20 millones de pesos para evitar ponerlo a disposición de la autoridad judicial. Judicial requirente. 2 días más tarde, deja pasar un cargamento de heroína camuflado en envases de perfumes, por lo cual se fueron entregados $200,000. A fin de disfrutar su dinero, se retira a la institución alegando falsas amenazas, instalando 5 restaurantes de comidas rápidas que le dan grandes dividendos, los cuales invierte en acciones en la bolsa de valores. Explique las conductas de Arritoquieta. Seleccione una. Concurso de conductas ideal o formal. B, complicidad concomitante. C, concurso de conductas punibles heterogéneas. D, concurso de conductas punibles homogéneas. Homogéneas, perdón. Respuesta correcta, conducta de conductas punibles heterogéneas. Claro, vulneró con una misma acción, con 2 acciones, vulneró diferentes bienes jurídicamente tutelados. Bien, el sexto, porque al quinto. ¿Quién lo lee, por favor? Al considerar que el alcalde del municipio de Charipurichipí constituye un peligro para la estabilidad del Estado, dada la información oficial reservada, se ha obtenido por ocasión de su cargo, el director de inteligencia del Organismo de Seguridad Nacional, la Policía Nacional, le da la orden a uno de sus subalternos de escoger 2 agentes para asesinarlo. Capturados estos últimos no logran explicar la causa de dicho acto criminal. ¿Qué clase de autoría es? A, autoría mediata. B, autoría mediata mediante aparatos organizados de poder. B, autoría directa. C, coacción impropia. Listo. Profe, discúlpeme, yo quiero hacer una apreciación ahí. Si me es posible. ¿Puedo compartir la pantalla? Claro, dale. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. La persona que... es que a mí me parece que en esa pregunta hay 2 respuestas que son las correctas, que fue autoría mediata y autoría por aparatos organizados de poder. En ese caso, yo pues estudié por el libro de Alfonso Reyes Echandía, que me hablaba sobre la autoría mediata, que se puede constituir por una coacción, por un convenio, por una orden y por un mandato. En este caso, decidí acudir a la fuente auxiliar del derecho de la Corte Suprema de Justicia por vía jurisprudencial, y me salía esta sentencia donde me explica, voy a leer textualmente: aparato organizado de poder, autoría mediata, elementos, casos de congresistas asociados con paramilitares, aparato organizado de poder, autoría mediata, aplicación de la teoría del dominio del hecho, explicación. La Sala de Decisión del 23 de febrero del 2010, radicado 32805, acogió la tesis imperante de la autoría mediata para estructurar desde la dogmática penal la forma de intervención en el hecho punible,
de quienes deberán responder por los delitos que comete una organización criminal, expresando, dos puntos, abro comillas, en la doctrina nacional se ha discutido la denominación jurídica que deben recibir las personas que participan de una organización criminal, como es el caso de las mafias de los narcotraficantes y los aparatos de poder organizados y dirigidos por paramilitares y organizaciones guerrilleras. Los comentaristas proclaman que dichos individuos estrictamente no son coautores ni inductores y proponen que su responsabilidad se edifique a partir de la autoría inmediata, teniéndose como fundamento de dicha responsabilidad el control o influencia que sobre la organización criminal ejercieron los superiores, de modo que los ejecutores son piezas anónimas y fungibles que realizan directamente la acción punible sin que ni siquiera conozcan a los jerarcas que ordenan el crimen. Los parámetros que analizó la Corte para constatar en esta decisión la intervención del acusado a título de autor mediato en los homicidios perpetrados por el grupo armado en la luctuosa masacre de Maracaibo señalan a su vez los criterios que deben concurrir en el caso en estudio, a saber, la estrecha vinculación del concertado con el aparato organizado de poder, su poder jerárquico, en el mismo a partir de los cuales se puede sustentar el poder de mando que define el dominio sobre el aparato organizado de poder. En ese orden de ideas, la Sala esbozó como pautas que le permitieron cimentar la condena proferida a título de autoridad inmediata en los crímenes cometidos por la organización armada al margen de la ley. Entonces, en ese caso, a mí me parece que las dos respuestas que se brindan en la pregunta pueden ser las correctas. ¿Cuál es la pregunta, doctores? ¿La 6? Sí, señor, es la 6. Profe, mira que yo me voy por la autoría inmediata porque el Estado en sí no está creado por una organización criminal. De que ya se toma esa decisión es mucho más diferente, pero el Estado en sí no está creado no es una organización criminal, no es una mafia, no es nada de eso. Ojo, doctores, es que estoy hablando es de aparatos organizados de poder. El Estado no, pero por ejemplo las fuerzas militares es una situación de organización de poder, las fuerzas militares armadas, yo no estoy hablando del Estado. Por eso se dice aparatos organizados de poder. Cuando yo hablo de aparatos, no estoy diciendo que el Estado sea una organización. Estoy hablando de estas, por ejemplo, de las fuerzas militares, ya sea la policía, ya sea el ejército. Ellos son aparatos organizados de poder que pueden cometer conductas punibles. Y no solamente como estaba tipificado aquí en la sentencia que nos acaba de leer el doctor Alejandro, ¿cierto? No solamente los paramilitares, no solamente estas organizaciones que tengan un poder organizacional grande, también pueden cometer conductas punibles los militares que son aparatos organizados de poder. Los militares tienen mucho poder. Pero entonces quiero saber la pregunta cuál es para mirar las respuestas que tengo yo acá. Inclusive yo en mi caso yo lo asocié con autoridad inmediata, porque en el libro de Alfonso Reyes Secandía me dice que es la imperativa manifestación entre un superior jerárquico a uno inferior para realizar la conducta punible, o la conducta positiva o negativa. Por eso lo asocié más a la autoridad inmediata. ¿Cuál es la pregunta, doctores? La profe. Señor, señora. La quinta, la número 5. La quinta. Dice, sí, no. Es que yo les decía que yo dejo estas y le doy a la persona que me colabora y ahí decía era autoría inmediata en la primera. Okay. Entonces fue un error de digitación. Decía autoría inmediata, la quinta, dice autoría inmediata. Autoría mediante aparatos organizados de poder, coautoría impropia y autoría directa. Entonces acá, si el doctor, ¿cuál contestó usted? ¿La mediata? Sí, señor doctor, yo contesté la inmediata. ¿Quiénes más contestaron? Ocurrió, yo también. Nos ocurrió a varios. Yo también, profe. Yo voy a revisar esta profe, yo también, la mediata. Ojo, doctoras, permítame. Yo voy a revisar esta tarde. Las personas que tengan autoría mediata era inmediata y digitaron mal. Entonces, quienes tengan, yo reviso
esta tarde, que las personas que tengan autoría inmediata, pues entonces les voy a tener ese punto en cuenta. Ojo, las que tengan. Yo reviso de las 60 personas o 50 y pico, yo voy a revisar en las horas de la tarde y entonces valdré esta pregunta como correcta porque hubo un error de digitación. Bueno. Doctor, muchísimas gracias por escucharme. Bueno, siguiente pregunta. Gracias, doctor. Se nos acabó el Y tiempo. gracias también a Alejandro. Listo. Tranquilos, compañeros. Eso es lo que se quiere. Y ojo, doctores, en derecho esto es un sustento jurídico donde indique y nos esté aclarando cada una de estas situaciones, ¿vale? Bien. La sexta, doctores. Número sexta, doctor. También, ojo por ahí con errores, porque es que la persona que me colabora a veces me cambia las palabras jurídicas porque ella dice que eso no está correcto. Por ejemplo, en un parcial le dije, se allegaron elementos materiales probatorios y me cambió ese allegar porque ella no conoce de términos jurídicos y entonces bueno, pero tengo que estar pendiente y corregir tan pronto me haga eso. El sexto. El sexto. El enfermero Casimiro aprovecha la soledad del pabellón en donde presta su turno para acceder carnalmente a una paciente que se encuentra en estado de inconsciencia, siendo sorprendido por el esposo de la víctima a quien le propina varias heridas mortales con un bisturí. Para evitar ser denunciado, indique A. Dolo directo o dolo indirecto. B. Dolo directo o dolo eventual. C. No hay dolo. D. Dolo eventual, culpa sin representación. ¿Cuál es, doctores? Dolo directo, dolo indirecto aparecía como respuesta. Perfecto, esa es. 7. En una crisis depresiva debido a su situación laboral de desempleado, la cual ha afectado en gran parte la subsistencia de su familia, Gemercindo asesina con un puñal a 4 de sus hijos menores de edad, siendo internada en una clínica de reposo del Estado. A Gumercindo se le castigará con A. Medida de seguridad en establecimiento o clínica. B. Medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario. C. Medida de aseguramiento en el domicilio o residencia. D. Medida de aseguramiento mediante sentencia ejecutoria. Medida de seguridad. Eso estaba ahí dentro de la respuesta, dentro del enunciado. Bien. Bueno, el tema Octava. El hurto de un semoviente que se encuentra en una finca no puede ser sancionado con la misma severidad que el secuestro de una persona. A esto se le denomina principio de proporcionalidad, principio de doble incriminación, principio de culpabilidad, principio de razonabilidad. Fácil, ¿no? Principio de proporcionalidad, sí, señor. Listo. Noveno. Siga, doctor Wilson, qué pena, el noveno. Estando cumpliendo 7 individuos la pena de 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado en la persona de Casimiro, uno de ellos solicita al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad la reducción de la sanción impuesta, en consideración de que la dosimetría establecida en el nuevo Código Penal para este delito fue reducida de manera considerable en sus extremos, mínimo y máximo. Resuelta favorablemente la reclamación, el juez de oficio hace extensiva la rebaja de los demás condenados no peticionarios. Hablamos de principio de cosa juzgada, principio de igualdad ante la ley, principio de legalidad de la norma, principio de la dignidad humana. Respuesta correcta, principio de igualdad ante la ley. Principio de igualdad. Principio de igualdad. Se la voy a colocar diferente al anterior porque con la retroactividad y ultraactividad se materializa el principio de la igualdad. Se la volví a colocar pero diferente. Principio de igualdad. Sí, esa pregunta ya no la había hecho en otro parcial anterior. Eso fue como la cascarita, profe. Bueno, pero no se cayeron. No, estuvo bien, estuvo bien. Esa fue a Judith, eso esa está fue a bien. Judith porque ya después de tanto resaltarla. Sí, listo. Décima. Ante la gran demanda de pescado en el mercado,
Casimiro se da a la tarea de pescar con explosivos. Para evitar que sea decomisado el producto, antes de iniciar dicha labor, le pide a un familiar le guarde en su casa, ubicada en las orillas del río, el pescado, objeto del ilícito. Indique clase de complicidad. Complicidad concomitante, complicidad permanente, complicidad subsiguiente, complicidad antecedente. Respuesta correcta, subsiguiente. Profe, en ese caso yo también tengo como una inquietud al respecto de esa pregunta. ¿Cuál habían colocado ahí? Yo coloqué antecedente. Pero ¿y cuál estaba como respuesta verdadera? No. Subsiguiente. Ah, perfecto. Es antecedente, ¿cierto, profe? Subsiguiente, muy bien. Ese era el parcial. Profe, pero yo tengo una inquietud. Señor. Es que, digamos, en el ejercicio creo que hablan de antes. O Pero sea, antes él le pide... Sí. Él le pide a esa persona Alejandro. Sino que es que yo tengo... Qué pena, esperen, compañeros, esperen y ya hablan. Qué pena con ustedes. Pero todavía en el ejercicio no se ha dado la consumación de ese delito. Entonces, en ese caso, no debe ser antecedente. Doctor, qué pena, ¿yo le puedo responder? Es que no, sí, respóndale, por favor. Alejandro, póngale cuidado. Lo que pasa es que en el ejercicio nos informa que él le está avisando antes de cometer la conducta, pero la intervención o la ayuda que él va a prestar va a ser después de cometer el ilícito. Exacto, sí. Porque él está diciendo que después de cometer, o sea, después de utilizar los explosivos para extraer el pescado, es que él le va a guardar. Sí, no, sí, Entonces, yo entiendo. entonces él va a ejecutar la conducta punible después. Lo que debíamos hacer era como imaginarnos que él le había ido, le había avisado y que la conducta se había llevado a cabo y la ayuda la prestó después de cometer el delito. Entonces, por eso se configuraba como subsiguiente. Es lo que yo entendí con la lectura del ejercicio. Eso es. La cascarita estaba en que él, antes de cometer la conducta punible, va y le pide la ayuda. Pero mire que la ayuda no se la presta y simplemente le informa que le ayude, pero después de haber cometido la conducta punible es que le presta la ayuda guardándole, bueno, lo que dice ahí en el ejemplo, los pescados y los explosivos después de haber cometido la conducta punible. Alejandro, ¿qué quería indicarnos? No, pues en mi caso yo había pensado que era antecedente porque no se daba la consumación del pero no se había, cuando le pide el favor no se había concretado la conducta punible. Ahora, sería antecedente si esta persona le dice, bueno, camine, lo llevo en el carro, le llevo los explosivos, le llevo todo y lo dejo allá en el río y me voy. Esa sí sería una ayuda. Exacto. ¿Vale? Bueno, doctores. Disculpe, entonces, en cuanto a autoría mediata, ¿qué viene siendo autoría mediata? Porque su merced nos había explicado que la autoría mediata se presentaba mediante 3 situaciones: por coacción, por error o porque se utiliza una persona inimputable. Pero con lo que nos acaba de leer Alejandro, cambia un poco el concepto. No, ojo, porque, a ver, esos aparatos organizados de poder, pues, aunque no esté expresadamente la coacción a esa persona que le dice que contrate a los otros 2 sujetos, no está expresada la coacción, pero si no lo hace, él sabe que si no lo hace va a tener un castigo fuerte por esa persona que le está dando la orden, ¿cierto? Ojo, es que acá es de interpretación, siempre les he dicho, el derecho penal es de interpretación. Si decimos que esa autoría mediata sea por coacción, engaño o por utilizar a una persona con condición de inimputabilidad, aquí en este ejemplo que nos da o que estamos mirando, existe la autoría mediata porque hay coacción que no está determinada en ese momento, pero que se sabe que si esta persona no cumple con esa orden que se da por el jefe inmediato, se va a castigar. Y es una coacción que se tiene ahí indirectamente, ¿vale? Bien. Doctores, terminamos. De verdad que fue un placer grandísimo el haber compartido con ustedes estos temas de derecho penal general. Quedan algunas situaciones por ver. Deben ustedes de aquí en adelante ponerse juiciosos. Fue un grupo muy espectacular. Asistió, por decir algo, el 90% de todas las clases. Hubo personas que asistieron el 100%. Las vi acá. Muchas gracias por esa cooperación, por esa ayuda, por esa colaboración, contribución. Y de verdad que ojalá esto les sirva para sus futuras clases de penal y sobre todo
para su práctica cuando ya sean profesionales del derecho y que nos podamos encontrar en algunos estrados judiciales como competencia o contraparte. De verdad que muchas gracias y muchas felicidades y que les vaya bien durante su carrera y durante su práctica profesional. Muchas gracias, profesor, por todo. Muchas gracias, profesor, muy amable. Muchas gracias, profe, muy amable. Muchas gracias, profe. Listo, sin antes decirles que tienen mi número, tienen mi correo, cualquier situación que les presente o que necesiten una ayuda en algún proceso, ahí dividimos, no hay problema y miramos a ver cómo trabajamos. Bueno, Perfecto, profe, muchas cuídense gracias. mucho, doctores, de verdad. Gracias. Gusto conocerlo. Gracias por todo. De igual manera, que estén muy bien. Muchas gracias, feliz tarde. Muchas gracias. Agradecidos, doctores. Larga Gracias, vida. profe, muy amable, gracias. Bueno, con todo gusto lo hice, de verdad. Profe, muchas gracias. Me gustó mucho Bueno, su que metodología de estén muy enseñar. bien. Agradecido infinitamente. Bueno, no se olviden, ¿no? Me informan cualquier procesito o algo. Bueno, que estén muy bien. Chao. Profesor, le digo, no se olvide hoy al momento de calificar. Ah, bueno. Bendiciones, Ah, profe. una Hasta luego. preguntita. Muchas gracias por todo. Una pregunta antes de que se me sigan yendo. ¿Ustedes, de acuerdo a los cómputos de las notas y todo pasa, no hay alguien que se queda? Creo que nadie, porque ya me hubieran dicho, ¿no? Eso es obvio y lógico. En mi caso, hoy sí corregimos el parcial, paso el parcial, entonces me suena. Sí, digo, el número también me pasa a mí. O sea, si corrige eso, paso. Bueno, listo. Yo miro ahora en la tarde y estoy en contacto con la doctora Zulma para informarle todo lo que haya pasado. Ojo, aspiro que nadie me haya perdido por fallas, ¿no? Yo eso envío, de acuerdo como la doctora Zulma me lo hace llegar, yo lo envío hacia la universidad. Si alguien Doctor tuvo más de González. 4 fallas, grave. Señora doctora Anela. Discúlpeme, doctor, dos cositas pequeñitas. La primera, solo para dejarlo consideración suya. Como hay 8 décimas que le están otorgando a las personas que no les fue bien en el primer parcial, y acudiendo al principio de la igualdad, hay forma de que esas 8 décimas, por ejemplo, en el caso mío las pierdo, no las necesito para el primer parcial, se pueden aplicar en el parcial que me haya salido más bajito, que en este caso fue el segundo, porque en el tercero me fue muy bien, gracias a Dios, para que por favor usted lo tenga en consideración. Eso es uno. Dos, en los listados mi nombre es Marinela Álvarez Contreras y al momento de la conexión aparezco como Nela Álvarez Contreras, es un diminutivo del nombre, entonces le agradecería también para que por favor lo tenga en cuenta. ¿Su nombre entonces cómo es, doctora? Marinela Álvarez Contreras y en la conexión aparezco como Nela Álvarez Nela. Contreras. Gracias, doctor. Doctora Zulma, por favor, me está recordando eso porque ahorita Sí, señores, inicia las ¿Las notas, profe, las va a dar en el transcurso del día o transcurso de la semana? O... No, a ver, a más tardar el día de mañana, porque yo tengo otros cursos y ahorita tengo clase a las 10 con otro curso y voy hasta las 2 y después de 6 a 10 de la noche. Entonces, Ok. el tiempo que me quede, pero no se preocupen, yo antes del día, hoy que es miércoles, jueves, antes del viernes ya tiene sus notas y yo les entrego las notas antes de enviarlas a la universidad porque no me gusta corregir en la universidad nada. Las corregimos acá antes que ustedes las socialicen, miren algún error, las corrijo y ya corregidas las envío a la universidad porque no me gusta pedir formatos en la universidad para corregir notas. Bueno. Listo, profe. Mil gracias, doc. Bueno, con todo gusto, doctores, doctoras, que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias. Adiós. Prolongada vida, doctor, que esté muy bien. De igual manera.